Bienvenidos a mis devocionales, un momento para pensar y leer la palabra de Dios. Buenos días, mis queridos hermanos, a los tiempos que nos topamos. ¿Cómo están, mis queridos hermanos? ¿Cómo han pasado? Espero que todo bien y continuemos con el trabajo de los devocionales. Y ahora vamos a hacer un devocional. Nos toca justamente, netamente deberíamos estar ya dentro del capítulo de Apocalipsis, capítulo 13. Bueno, netamente quiero hacer un enfoque de este devocional en lo que es la hermenéutica y la exégesis, ya que es un tema bastante álgido de entender y comprender, para que el mensaje de Dios que nos llegue a nosotros sea bastante claro y aplicable. Amén. Pero antes de eso, vamos con los anuncios. Primer anuncio. Bueno, como ustedes saben, estamos siguiendo la enseñanza sobre la historia de la Biblia. Hace 15 días empezamos las clases, tenemos la primera clase que es todo lo que es la historia y la relevancia y algunos aspectos que nos conllevan a continuar. Mis hermanos, les invito a que se conecten por Telegram o por Facebook. Estamos dando las estas enseñanzas sobre la historia de la vida de la Biblia para entender de dónde viene este libro que, de cierta manera, nos marca, nos marca esa tendencia de vida, ¿sí? Porque es un manual de vida la Biblia y por eso hacemos los devocionales. Así es que, mis hermanos, conéctense y pongan expectativa en este curso. Recién iniciamos la primera clase, pueden ingresar desde la segunda clase, no hay problema, nos ponemos al tanto, mis hermanos. Así es que llamen, comuníquense con WhatsApp, por medio de WhatsApp, por medio de Instagram, por medio de Sanji. Al final del video estarán todos mis números, mis correos, para que se comuniquen y poderles integrar. Además de eso, estamos en promoción, mis hermanos. Como ustedes saben, he publicado los 3 últimos libros que son Un encuentro inesperado, Mito, religión o conciencia, o La conciencia y el mal. Son libros bastante reflexivos, que es un análisis que hicimos en conversatorio con una conciencia artificial, que nos enmarcamos una pauta en relación de lo que es la conciencia, de lo que es ser consciente, como nosotros somos conscientes, y la conciencia de Dios, que es lo que más importancia y relevancia tiene. Así es que, mis hermanos, ¿cómo hago para obtener estos libros? A ver, primeramente, los 3 últimos tomos los pueden solicitar en físico y también en PDF. Posiblemente van a salir en audiolibros. Los pueden conseguir tanto en KDP de Amazon o KPD de Amazon, en Lulu, ¿sí? Y, y en editores y autores y editores, ¿sí? Pueden conseguir tranquilamente en esas plataformas, físicamente, y también tal vez por medio de PDF y próximamente en audio, ¿sí? Les ofrezco un audio. Ahora, ¿cómo lo tenemos de la manera que nos gusta? ¿Cómo nos gusta? Gratis, sí, gratis. A veces el gratis, no, todo lo que es gratuito no lo valoramos, como la salvación de Cristo, no la valoramos. Es gratis, pero con un alto precio. Pero de todas formas,
mis hermanos, voy a entregarles gratuitamente el libro, lo que realmente dijo Cristo en los 6 primeros evangelios del libro de Mateo, de los 6 primeros capítulos del libro de Mateo, del Evangelio de Mateo, ¿sí? Y el primer libro, el primer tomo, disculpen, ya saben quién está acá atrás acompañándome. Eh, el primer tomo, Un encuentro inesperado. Libros que netamente les van a llenar su corazón, su convicción y su conciencia. Hágame el gasto, como se dice vulgarmente, porque el fin es para levantar este ministerio y para ayudar a todos los que podamos ayudar. Ahora, ¿cómo lo obtengo gratis? Simplemente acérquense a mi canal de YouTube, el canal de Pablo Isori, ¿sí? Vean cualquiera de los videos que están publicados ahí, denles un like, suscríbanse al canal y me manden en los comentarios su número de Telegram, de WhatsApp, de Sanji o del correo electrónico para yo hacerles la entrega del PDF. ¿Ok? Y vamos a estar en cierta manera, congratulándonos y haciéndoles y exponiéndoles la tendencia de nuestro corazón, lo que es la conciencia en relación de lo que dicen estos libros. Amén, amén y amén. Y bueno, y pongámonos en contexto en relación de los devocionales. Ahora, como estamos haciendo los devocionales desde la fecha que arrancamos, netamente ya estamos terminando casi el Nuevo Testamento. Obviamente nos faltan los 3 primeros evangelios, ya que arrancamos desde Juan y estamos ya en Apocalipsis capítulo 3. Y como les hacía referencia de que netamente es un libro bastante difícil, bastante eh, no incomprensible, sino que la escatología, vámonos con la escatología. ¿Qué es la escatología? Es una ciencia en relación de lo que es la profecía. Sí, o sea, cuando hablamos de profecía no estamos hablando de brujería ni precognición ni nada, sino que simplemente por lógica, por discernimiento se establece una línea a la cual uno se enfoca en relación de su caminar. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando caminamos y nos enfocamos y no tenemos ese discernimiento, podemos caer de acuerdo a las vicisitudes o las dificultades que nos presenta el camino, ¿no? Como hacía referencia en otros videos, uno tranquilamente le dice a otro, ten cuidado, te puedes caer porque hay un hueco en tu camino. Entonces no es netamente brujería. Y si la persona que recibió el mensaje proféticas, es decir, si es que sigues caminando en ese rumbo te vas a caer y no toma las medidas adecuadas o no le hace caso, se va a caer. Y netamente la escatológica tiene esa tendencia y el Apocalipsis fue escrito en ese sentido. Y por eso quiero hacer un análisis un poco escatológico y hermenéutico y exegético. ¿Qué es la exégesis? Es la comprensión del texto de acuerdo a la época el contexto en que se escribió este documento. Ya, vamos allá a ese punto. La hermenéutica es la interpretación, es el mensaje que nos está dando. Netamente, nosotros estamos haciendo hermenéutica de versionales para que nos deje ese mensaje positivo para poder encaminarnos. Es, en cierta manera, la revelación de Dios. Ahora, en este capítulo 13 del Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, ¿sí? Apenas son 18 versículos. Es fácil de leerlo en un momento. Sí, pero la comprensión es un poco álgida porque es bastante simbólica. Y he tomado en cuenta 2 versículos importantes, el 10 y el 18, al cual vamos a hacer análisis posteriormente. Quiero enfocarme un poco más en la estructura exegética, en la estructura eh, hermenéutica. Y para eso quiero armar y quiero que me pongan atención y papel y lápiz para que vayan
adaptándose netamente a lo que quiere decir. Vamos a lo que es el contexto literario que conforman este capítulo 13, se conectan con el 12 y el 14, que forman una unidad que habla sobre el dragón, las dos bestias y el cordero. Estamos enfocando que el dragón se lo enfoca en el capítulo 12 y el cordero en el 14. Y estamos hablando en el 13 de las dos bestias. ¿Sí? ¿Por qué hacemos este contexto literario? Para saber en dónde nos estamos enfocando. Y siempre que leamos un libro, para tener el mensaje, siempre analicemos qué nos dice el capítulo anterior o los versículos anteriores y qué nos dice el capítulo posterior. Para en eso enfocarnos para poder tener un claro mensaje. ¿Sí? En el 3 se explica cómo el dragón persigue a los santos, obviamente mediante poderes. ¿Sí? Estamos hablando de que se le dio poder a dos bestias. Tenemos a la primera que sale del mar y a la segunda que sale de la tierra. En el capítulo 13, del 1 al 10, estamos hablando de la bestia que sale del mar, que hermenéuticamente se le da interpretación al poder imperial perseguidor, a la autoridad del dragón, ¿sí? En que se le otorgó durante 42 meses, ¿sí? Y al culto idolátrico, ya que se blasfemó en contra de Dios, de acuerdo a lo que dice este capítulo, ¿sí? Llamando a la perseverancia. Y del versículo 11 al 18 enfoca a la bestia de la tierra, que dice que netamente se le atribuye hermenéuticamente a la propaganda, al engaño religioso, a la imagen. Y aquí estamos hablando de la jaragma o la marca que enfoca la economía mundial, ¿no? Ya vamos a analizar un poquito este punto. En el punto 2, y pónganme en atención mis hermanos y escriban con papel y lápiz, porque esto les va a referir en lo que es la exégesis y lo que entraña el significado, ¿sí? El significado del griego al español, netamente del contexto en que se escribió. Ahora, se lo plantea y vámonos por capítulo, vamos desde el 13 del 11, del 1 y el 11 que nos está hablando sobre la palabra teirion, que significa criatura salvaje, hostil, ¿sí? Hostil en el sentido de que siempre está predispuesta a atacar, ¿sí? Este símbolo netamente se le dio una tradición, no como criatura salvaje y hostil, se le dio la connotación de una bestia, un símbolo de poder deshumanizado, una bestialdad, porque estamos hablando de bestia, estamos hablando de que no hay razonamiento, de que no hay enfoque, no hay conciencia en el sentido de lo que Dios nos impone, como vimos en Génesis 1:1, de lo que Dios nos quería establecer cuando él hizo su creación, nos creó a nosotros. ¿Cuál era la intencionalidad? Amén. Ahí tenemos otro término que es el dracon, en griego, que es el dragón, a cual se le identifica al malo, a Satanás, ¿sí? Quien le dio autoridad a la bestia, ¿sí? Se le dio autoridad a la bestia, ¿ya? Entonces, esos son términos claves que nosotros vamos a tener para enfocarnos en este sentido. Ahora, como estamos hablando de una bestia que sale del mar hermenéuticamente y exegéticamente a la que enfoca, la bestia del mar, en griego, estamos hablando de anómata, blasfemais, ¿sí? Sí, perdón. Anovaino ekdes taleses, que sube del mar, imagen del caos, ¿sí? Eso se le interpreta como una imagen del caos. Y después vamos a hacer referencia más o menos a la época y por qué el apóstol Juan se enfocó y escribió de esta manera, ¿sí? Y estamos hablando de que aquí habla el término blasfemáis, donde significa, no estoy hablando en términos españoles, sino que así es el término en griego, casi similar, que es blasfemia.
¿sí? En donde habla que este sistema hace toda una referencia en contra de los principios y preceptos de Dios, ¿sí? Y tomamos en cuenta que tanto la bestia del mar como la bestia de la tierra enfocan en la blasfemia. Amén. Bueno, para no hacernos muy largos, entonces esta idiomatización se enfoca en el sentido del contexto y del texto. Ahora, ¿por qué Juan escribió y muchos estudiosos hacen referencia en este término? Él hablaba hacia el Kaiser y se le enfoca aquí el Kaiser Nerón, ¿sí? En los escritos y en los papiros, están hablando de una exaltación y una adoración al César, ¿sí? Y todo el Apocalipsis hace referencia a la ciudad de las siete colinas. Estamos hablando de la ciudad de las siete colinas de Roma específicamente. Entonces, muchos estudiosos hacen alusión del término que puso simbólico de Juan hacia una protesta al sistema opresor por parte del emperador y específicamente hacia la línea cristiana. Entonces, ¿qué quería el emperador? Adoración. ¿Y cómo obtenía adoración? Dándoles dádivas, dándoles cosas, emociones, ¿ya? Y tiene mucho que ver en el sentido hermenéutico, que es la interpretación. ¿Qué hace la gente actualmente? O sea, a veces nos embobamos con las emociones. ¿Y qué hacía el emperador en ese tiempo? El emperador que daba los juegos al Coliseo. Diversión a la gente, pero una diversión poca, totalmente insana. Bueno, yo personalmente me enfoco de que la diversión carnal es bastante insana. Y vamos a hacerle un comparativo, una analogía, en cierta manera, con la actualidad, que enfoca que este libro, que es lo que es la escatología, se le escribió con un sentido en ese tiempo y nos enfoca un sentido actual. Y nos enfoca hacia dónde vamos actualmente. ¿Por qué digo esto? Entonces el emperador daba los juegos, que era la matanza entre los famosos gladiadores y la aniquilación de los cristianos en el sentido de masacres con fieras salvajes que los devoraban y la crucifixión masiva de gente en pleno coliseo para que la gente abuchee y se llene de ese morbo en su corazón. Lo mismo que nos pasa actualmente en las redes sociales, mis hermanos, de cada uno está aprendiendo en el teléfono, viendo situaciones, videos absurdos o videos de pronto hasta bizarros, en el sentido para satisfacer el ego morboso de nuestro ser, ¿sí? Que sea que en cierta manera estamos casi a la par y eso nos permite el sistema actual. ¿Cuál era el sistema de Roma? Era el mismo que se proyectaba en ese sentido, ¿ya? Entonces, comenzamos a tener un enfoque de lo que Dios nos da a entender, que son dos mensajes claves para poder comprender este devocional y poder actuar en estos días. Ahora, mucha gente dice, muchos estudiosos están hablando, y a lo que hacía referencia, perdón que me aparte del punto del mensaje de la ciudad de las siete colinas, que era Roma, muchos colegas aducen e interpretan a atacar a la Iglesia Católica. Principio cristiano, que dice, que dijo Cristo, no mires la paja que tiene el ojo de tu hermano, mira el bosque, la viga que tiene tu ojo, y no seamos críticos en ese sentido. Escatológicamente yo no podría nunca decir que Roma, el Vaticano, el Papado, la Iglesia Católica son el anticristo. No podría decir eso. Nadie sabe la interpretación real de esto. Son simplemente simbologías a lo que vamos y a lo que interpretamos. Amén. Hasta ahí estamos. Ahora, entrándonos de lleno a lo que dice la palabra de Dios, para hacer un rápido análisis. Vámonos al capítulo donde dice, después vi una bestia que subía del mar.
tenía 7 cabezas, 10 cuernos y una corona en cada cuerno, y escrito en cada cabeza había nombres que blasfeman a Dios. Bueno, ¿qué significa la blasfemia? El contexto nos da que el blasfemia es todo lo que se abre, o sea, aberraciones o cosas bizarras de lo que enfoca el mensaje de Dios. Es todo lo contrario. ¿Sí? Ahora, cuando estamos hablando de que sale del mar, estamos hablando de sale del mar, se le atribuye teológicamente al sentido que es netamente eh, el gobierno, el gobierno, ¿sí? Entonces, del poder imperial, perseguidor, la autoridad del dragón. Y aquí tenemos algunos puntos que podríamos analizar, ¿ya? Vamos al simbolismo, ¿sí? La bestia del mar, ¿sí? Cuando escribió este texto, a quien hacía referencia Juan se lo enfoca por parte de muchos estudiosos que era la Roma antigua, la Roma que dominaba el mundo en esa época, ¿sí? ¿Ya? Era el imperio, ¿ya? Y la Roma era la herida sanada escatológicamente, y estamos hablando de que Roma al final del año 300 cae totalmente y se erige dentro de lo que es Constantinopla. Y podemos hablar de que hay una profecía dentro de lo que es la Roma. Y la Roma se enfoca ahí sí dentro de lo que es el proceso de la Iglesia Católica. Tenemos que el Imperio Romano cayó y se edificó un nuevo imperio en la zona de Constantinopla, que es Turquía, Estambul, exactamente. Pero esta, a su vez, supuestamente que habla de la herida sanada, estamos hablando del Imperio Romano, cuando resurge en Constantinopla, pero vuelve a caer, ¿ya? En la era bizantina, estamos hablando de que viene el Imperio Otomano y se toma toda Constantinopla, y los reductos, lo poco que había de Roma, se vuelve a establecer en Roma, en Italia. ¿Sí? Netamente la Iglesia Católica se enrumbó y tomó el poderío del Imperio Romano. ¿Por qué? ¿Por qué? Primero partamos de que mis hermanos, yo no soy una persona anticatólica, no, no tengo nada que ver con las religiones ni nada, pero el poder de la Iglesia Católica desde el año 400 para acá se derrumbó en toda Europa y en todo el continente, en toda la región que dominaba el Imperio Romano, pero no como la máscara de Roma, 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 sino con la máscara de la religión cristiana católica, ¿sí? Porque todos los imperios, todos los reyes se doblegaron, y en ese tiempo, partamos que Roma cayó por lo que son los bárbaros, los godos, visigodos, se tomaron para que vayan hacia Constantinopla, ¿sí? Y en Constantinopla cayó el imperio, o sea, el gobierno civil cayó ante el imperio otomano, los turcos, ¿sí? Entonces, el imperio romano se revistió de religión porque partamos de Constantino, es un poquito, y es bueno que me sigan en el estudio de la historia de la Biblia, porque está más detallado el mensaje. El Imperio Romano se revistió de Iglesia Católica por cuanto Constantino aprobó de que la religión cristiana sea, eh, sea como decir, libre, ya no perseguida, sino que tenía potestad de ser perseguidora. Entonces, el imperio se tapó con esa máscara de la iglesia y tomó más poder, porque todos los reinados de Europa, del sector que comprendía la Roma antigua, se volvieron a ser sumisos ante la iglesia católica, pero punto aparte. Entonces, vamos a lo que es escatología. Ahora, nos están hablando de que los imperios y todo actualmente se mantiene todavía, se mantiene, ¿sí? Y lo que es el culto a la adoración al hombre. Partamos de ahí. Cuando tenemos en el versículo 18,
y tomen en cuenta esto, que es parte de nosotros, el versículo 18, de parte del devocional. Aquí se requiere sabiduría, el que tenga entendimiento que resuelva el significado del número de la bestia, porque el número es el número de hombre, el 666. Amén. ¿Qué quiere decir? Que el 666 numerológicamente enfoca a la esencia humana. Cuando dice es número de hombre, y estamos hablando, déjeme encontrar, vámonos desde el versículo 7 del Apocalipsis 13. Estamos trabajando con NTV, ¿no? Además, se le permitió a la bestia hacer guerra contra el pueblo santo de Dios y conquistarlo, y se le dio autoridad para gobernar sobre todo pueblo y toda tribu, lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Bueno, este tema es como para enfocarlo ya en una enseñanza más profunda. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y aquí vamos al versículo 10, que lo tome en cuenta, que dice, todo el que está destinado a la cárcel será llevado. Y todo lo que está destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer bien. Punto. Entonces estamos hablando de la adoración de Dios. Las dos bestias hablan sobre la blasfemia y analicemos y miremos nuestro alrededor y veamos tanta blasfemia que ocurre en la actualidad. La escatología se vuelve a dar. Mucha gente dice que estamos en los últimos días, que las bestias son ciertamente el poderío y todo esto. Y lamentablemente inclusive hay un versículo aquí, el versículo 15, el 14 y 15, donde dice, versículo 14, con los milagros que se le permitió hacer en nombre de la primera bestia, la segunda bestia engañó a todos y los que pertenecen a este mundo. Les ordenó que hicieran una gran estatua de la primera bestia, la que estaba herida de muerte y después volvió a la vida. Versículo 15, escuchen bien mis hermanos. Luego se le permitió dar vida a esta estatua para que pudiera hablar. Entonces la estatua de la bestia ordenó que todo el que se negara a adorarla debía morir. Ahora, bueno, yo no soy religioso ni me muevo esotéricamente, pero entendamos una cosa, que el mundo tanto se implantó en su blasfemia de negar a Dios. Eh, Ahora, mis hermanos, demos gracias a Dios que todavía vemos con todos mis hermanos, mis colegas, se esté predicando la palabra de Dios. Es lo mejor, porque tenemos la oportunidad de expresar y dar el mensaje de Cristo. Sin juzgamientos, sin nada, sin establecer, decir, este pastor es malo, este pastor es malo, no. Todos los que enfoquen y den la palabra de Dios están dando una pauta a la humanidad para que restablezca su conciencia, ¿sí? Ahora, lo que hagamos como pastores, Dios nos pedirá cuentas. Eso sí, tengamos en cuenta, nos pedirá cuentas. Pero lo que vale de aquí es el mensaje a ustedes, mis hermanos, para que tomen en cuenta lo que deben hacer, de persistir y soportar todas las cuestiones del mundo en cierta manera. A veces las situaciones, si lo hacemos simple, este mensaje que nos va a redarguir en el corazón, hacerlo simple, de que no debemos hacer las cosas de nuestra carne, lo que nos agrada a la carne, sino comenzar a hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Primeramente, el amor al prójimo. Humanámonos, seamos empáticos con nuestros hermanos, aprendamos a perdonar, seamos luz de perdón, ¿sí? Que es la manera como podemos combatir al mundo, a esa escatología que nos está dando es Apocalipsis, ¿sí? No es un capítulo de miedo, es un capítulo de amor, que Dios nos da la oportunidad de tener claro y conciso las situaciones que van a darse, ¿sí? De que el hombre va a adorar al hombre y va a dejar a un lado a Dios, y eso les llevará a su condena.
Entonces, mis hermanos, seamos entes multiplicadores del mensaje de amor que nos está dando Dios en este momento, ¿sí? Lo que es soportar, como nos dice el versículo 10. Todo el que está destinado a la cárcel será llevado. Y todo el que está destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Eso significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. ¿Eso qué dice la palabra de Dios? ¿Sí? Si nos toca estar encarcelados injustamente, mis hermanos, no busquemos justicia con los hombres. Y ese es el mensaje que nos da este precioso capítulo. No busquemos el reconocimiento del hombre, ni la justicia del hombre, porque somos hijos de Dios, porque hemos sido escogidos, padeceremos tribulaciones, pero Dios estará con nosotros. No tengan miedo, mis hermanos. Dios va a estar con nosotros y Él nos acompañará. Y es cuestión de que, como dice la palabra, eso significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Y a la postre veremos su legado. Y ya no en este mundo, mis hermanos. No tengamos miedo. Si nos toca, como dice el dicho, abandonar este mundo, bienvenido sea. No con esto estoy diciendo, mis hermanos, echémonos al abandono y mejor que la parca nos lleve. No, sigamos viviendo hasta el último. Yo recuerdo con tanto amor a mi hija que me decía, papi, cuando veíamos una de esas famosas películas, esa película del Titanic, me decía, papi, ¿por qué los protagonistas de la película están luchando por aguantar lo que más puedan en esa circunstancia que el barco se hundía? Y decía, es que así es la vida, tenemos que aguantar hasta lo último, hasta lo más que pueda, como los protagonistas de esta película, de quedar flotando en el agua fría, de llegar a la popa para no hundirse y soltarse para quedar en la parte de afuera del agua, ¿sí? Porque la esperanza nunca muere. Con Dios no va a morir jamás. Así que, mis hermanos, así vengan dificultades, tribulaciones, en oración, entreguémonos a Cristo Jesús y simplemente clamemos, porque Dios no nos va a abandonar, ¿sí? Como dice su palabra, en el mundo tendrás aflicciones, pero alégrate. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús, y tú conmigo. Mi hermano, está garantizada tu tranquilidad, tu paz. No tengas miedo a nada, no tengas miedo al futuro. Ten esperanza de que lo vas a ver a Dios muy pronto, mis hermanos, y luchemos por la vida, sea cual sea la vida, Dios siempre te tendrá una situación buena. Por eso este devocional nos deja de soportar todo con paciencia, y que pronto vendrá la bendición y pronto seremos reivindicados, mis hermanos, ¿sí? Así es que todas las mañanas con expectativa. Amén. Te amo mucho. Sigue adelante, no te olvides esos likes, ¿sí? Coméntame, pídeme el libro. Estaré con gusto, dichoso y gustoso de darte el libro. Sí, mi hermano, que Dios te bendiga y nos estaremos viendo pronto.